¿Será construido un tercer templo en Jerusalén, en el cual se sentará el anticristo en un tiempo futuro? ¿Profetiza la Biblia la construcción de un tercer templo físico, como profetizó la construcción del primero y del segundo? Si estuviera la Biblia profetizando un tercer templo físico, ¿se trata realmente que va a ser construido en este tiempo en Jerusalén, o se trata de un templo que ya existió? Si la Biblia estuviera profetizando un templo que no es físico, ¿se tratará de la iglesia? ¿Algún templo espiritual? ¿Será una profecía literal del Apocalipsis o será una profecía en simbolismo, alegórica? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 11 del 1 al 3? Desde que el segundo templo de Jerusalén fue construido, pasaron muchos años, y en el año 70 después de Cristo, ese segundo templo fue destruido. Y desde ese día los judíos están pidiéndole a Dios la oportunidad de tener un tercer templo en Jerusalén. A pesar de seguir sin construirse, la idea de un tercer templo para los judíos ortodoxos sigue siendo latente hoy en el siglo XXI. En la actualidad existe el Instituto del Monte del Templo, que está preparando a algunos judíos ortodoxos para enseñarles a sacrificar animales, para reanudar los sacrificios en ese supuesto tercer templo que se construirá en Jerusalén. Según el periódico CBN, una entrega reciente de 5 novillas de pelo rojo llegó a Jerusalén, procedente de Texas, Estados Unidos. Algunos dicen que esta llegada de las 5 vacas rojas es profética. Algunos rabinos creen que las cenizas de una vaca roja son necesarias para que los sacerdotes purificadores sirvan en un futuro templo, porque van a Números 19 y ahí se indica que Dios habló a Moisés y a Aarón diciéndoles que Israel debía llevar una becerra roja sin defecto para que fuera degollada fuera del campamento, y sus cenizas fueran esparcidas por las aguas y por la ciudad para purificar la ciudad santa. En fin, mucho se ha hablado de la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, y en ese sentido surge la pregunta: ¿aceptaría Dios que se reanudaran los sacrificios de animales en un futuro tercer templo en Jerusalén, cuando Cristo ya fue sacrificado una vez por todas y para siempre? ¿Cómo vería Dios que se reanudaran los sacrificios de animales para expiación de pecados cuando Cristo ya fue sacrificado? Lo que pasa es que muchos judíos no aceptaron a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy llegamos a la prédica número 30 de este recorrido que estamos haciendo por el libro de Apocalipsis, y nos corresponde mirar Apocalipsis capítulo 11 versículos del 1 al 3. Leamos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Si nos damos cuenta, hermanos, en los versículos 1 y 2 se menciona un templo que las naciones pisotearán por 42 meses. Respecto a ese templo, quiero que sepan que hay opiniones diversas entre los teólogos más eruditos de la palabra del Señor. Una de las opiniones teológicas, voy a ponerla sobre la mesa, voy a poner algunas. Una de las opiniones teológicas considera que ese templo es un templo que simboliza la iglesia. Esto es sustentado porque en el Nuevo Testamento a menudo se hace referencia a la iglesia como templo. Por ejemplo, veamos primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Ahora veamos 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Sin embargo, algunos indican que el templo que es mencionado en Apocalipsis 11:1 y 2 se encuentra dentro del contexto judío y no simboliza la iglesia, sino que realmente puede ser un edificio porque tiene un santuario, tiene un altar, tiene adoradores que adoran en él. Por lo tanto, la naturaleza de este templo no explica que es la morada de Dios, sino que dice que es un templo judío situado en la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad de David. Por lo que no debe ser confundido como la figura de un templo simbólico que es la iglesia. Por ejemplo, si ese templo de Apocalipsis 11:1 y 2 fuera la iglesia, ¿qué significa entonces que el ángel mandó a Juan a medir el templo? ¿Qué significan los 42 meses que el templo es pisoteado? ¿Cómo se relacionan estas cosas con la iglesia? Y si el templo fuera la iglesia, ¿quiénes son las personas que adoran en el templo? La iglesia, por definición, incluye a los que adoran en el templo. Otra postura teológica está relacionada a que ese templo que menciona Apocalipsis 11:1 y 2 se refiere al segundo templo y que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero esta posición preterista tiene una dificultad, porque si este templo de Apocalipsis 11 destruido en el 70 después de Cristo, la dificultad que tiene son 25 años. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se escribió en el 95 después de Cristo y el templo segundo fue destruido en el 70 después de Cristo. Entonces, para los que creen, los preteristas que creen que Apocalipsis ya pasó, tienen ahí la dificultad. Para los que creen que el templo mencionado en Apocalipsis 11 es la iglesia, tienen la dificultad. Veamos otra postura teológica. Otra opinión respecto a este templo de Apocalipsis 11 es que se trata de un templo literal, de un templo, un edificio que se levantará en Jerusalén durante los últimos tiempos. Los que consideran esta opinión dicen que se refiere al tercer templo que será construido en la época del anticristo, durante la tribulación. Aunque la Biblia, tengo que ser claro como predicador y pastor de esta iglesia, la Biblia no menciona en ninguno de sus versículos, no da la orden de construir un tercer templo, como sí se dio la orden de levantar el primero y de levantar el segundo, pero no se da la orden de un tercer templo. En realidad, Apocalipsis 11 no nos indica a qué templo se refiere, pero quizá se refiera a un edificio físico. Y basado en el contexto de Apocalipsis 11, vamos a mirar a este templo como un edificio físico. ¿Por qué? Porque tiene un edificio, está en Jerusalén, tiene un altar, tiene un atrio, tiene adoradores adentro y está construido en una época en donde por 42 meses va a ser pisoteado ese templo por los gentiles. Leamos de nuevo. Con esta gran introducción, leamos nuestro capítulo de estudios, primeros 3 versículos, Apocalipsis 11:1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Nos damos cuenta que Apocalipsis también habla de un templo físico en el futuro. Pero no solo Apocalipsis, se ha catalogado por los estudiosos de la teología que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y que Apocalipsis es el Daniel del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el profeta Daniel
allá en el Antiguo Testamento. Vayan a Daniel 9, por favor. Y vamos a mirar ahí el versículo 27. ¿Qué es lo que dice Daniel 9, 27? Dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué habla Daniel 9:27? De un templo de 42 meses que será ese templo pisoteado. ¿Cuánto es 42 meses, hermanos? Si tomamos en cuenta el calendario hebreo, que ellos miden el mes de 30 días, 42 meses equivale a 3 años y medio. Si tomamos los meses de 30 días. 1260 días que se mencionó en Apocalipsis 11 equivale a 42 meses, a 3 años y medio. Se está hablando de un tiempo específico en el futuro, ¿se dan cuenta? Se está hablando de un espacio de 3 años y medio. ¿Cuál es ese espacio? Ese espacio es el periodo conocido como la Gran Tribulación. Si aquí tenemos la línea y este periodo de la semana 70 de Daniel, ¿se recuerdan que hay una semana 70? ¿Por qué? Porque han pasado 69 semanas de la historia bíblica, profética, y falta una. Falta la semana de la Gran Tribulación y la tribulación. Si la semana 70 de Daniel, que no son 7 días, sino que 7 años, falta la mitad de la semana, 42 meses hacia acá, la gran tribulación. La mitad de la semana, 42 meses hacia acá, la tribulación. Muy bien. El periodo de la tribulación se divide en un parteaguas. Ya vamos a mirar adelante en el estudio de Apocalipsis que aquí en el parteaguas aparece el 666, la marca de la bestia, en donde el falso profeta, la bestia llamada falso profeta, obligue a los moradores de la tierra a marcarse. No va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta. Lo vamos a ver. Esto ocurrirá a la mitad de la semana. Vamos a nuestro estudio. Regresemos a Apocalipsis 11:1. Dice que Juan vio a ese ángel que le dio una vara de medir. ¿Cuál es el símbolo de la vara? ¿Para qué le dieron una vara a Juan? ¿Para que mirara cuántos metros cuadrados tenía el templo? ¿Qué dice el Salmo 23:4? Todos sabemos de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Tu vara y tu callado. ¿Para qué sirve la vara? Corrección. ¿Para qué sirve el callado? Para atraer a las ovejas descarriadas al redil. A Juan se le dio una vara. ¿Qué representa la vara? Para medir. ¿Para medir qué cosa? Todo lo que hay en el templo y a los adoradores. Nosotros estamos siendo medidos por Dios y corregidos por Dios. Tú tienes que tener esa confianza. Cuando un padre de familia corrige a su hijo es porque le ama. Yo no voy a corregir a alguien que no es mi hijo, porque simplemente no me pertenece. Pero si es mi hijo, yo le voy a llamar la atención. Cuando Dios nos corrige es porque nos ama. Si ahora tú estás pasando por una corrección de Dios, si ahora tú estás pasando por una dificultad, quizá económica, quizá de salud, quizá en dificultades familiares, cualquier dificultad que estés atravesando, piensa, ¿no será que Dios me está corrigiendo para que vuelva al camino y está utilizando la vara y el callado para llamarme de regreso al redil? La gente que está bien en la presencia de Dios y fiel a las ordenanzas de Dios casi no tiene necesidad de que Dios use la vara, pero Dios nos mide a todos para usar la vara para corregirnos porque nos ama. Y esa es la figura que Juan está haciendo. Juan está midiendo todo, porque por el gran amor de Dios, Dios tiene que tener todo exacto
en el templo, en el altar y en los que adoran en el templo. Veamos, sigamos adelante. Este altar que se menciona ahí, ¿cuál altar es? Había varios altares. Por ejemplo, adentro del templo estaba el altar de la oración, como ver este. Pero fuera del templo estaba el altar del sacrificio. Los animales no se sacrificaban adentro, se sacrificaban en el patio que está fuera, donde está el altar del sacrificio. Ok. Vamos al texto. Apocalipsis 11:2, ¿qué dice? Juan tiene que medir todo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Momento, en el patio de afuera, allí era el altar del sacrificio. El ángel le dice a Juan: mide todo, pero no midas lo que está afuera. O sea, en otras palabras, Juan no tenía que medir el altar del sacrificio, porque ese altar será pisoteado, hollado por los gentiles 42 meses. ¿A qué se refiere todo esto? El número 42 en meses, 3 años y medio, se repite constantemente. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Adelanta una página, 12, versículo 14. Ya vamos a llegar ahí en nuestro estudio normal que estamos teniendo por el libro, pero ahora es un pincelazo. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso? 3 años y medio, otra vez, 42 meses. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Otra vez habla de lo mismo. Eso nos hace regresar a Daniel capítulo 7. Regresemos a Daniel 7. ¿Qué dice Daniel 7? 25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, ¿cuánto? Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De quién habla? Del anticristo. Lo que Daniel está diciendo es que en esos 42 meses de la gran tribulación, el anticristo tendrá el poder mundial. Y él pensará en cambiar hasta el calendario, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro, tendrá el poder mundial. Por ley hará cualquier cosa que él se le ocurra, porque de arriba le es dado poder por tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, que si todo apunta a un periodo de gran tribulación de 42 meses, entonces el capítulo 11 de Apocalipsis me hace creer que también está apuntando a un periodo que es real, de 42 meses, 3 años y medio, y que es un templo físico el que habla la Biblia, si de eso se tratara. Muy bien, sigamos adelante. Daniel, vamos al capítulo 12. Estaban en Daniel 7, regresen o adelanten, adelanten Daniel 12, 11. ¿Qué dice Daniel 12, 11? ¿Qué dice? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán pasado ¿cuántos? 1290 días. Ahí le agrega un mes, ¿se acuerdan? Porque el Apocalipsis 11 dice 1260, que son 3 años y medio. Daniel agrega un mes, 1290 días. Igual, el mismo periodo, 3 años y medio. Referencia, Daniel 9:27. Ya lo leímos, pero démosle otra lectura. Por otra semana de 7 años, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Se recuerdan de qué estamos hablando? De las trompetas. ¿Recuerdan que estamos en el toque de 7 ángeles con 7 trompetas? Ya vimos la 6ª trompeta y ahora en Apocalipsis 10 y 11 estamos en una pausa, esperando el toque de la 7ª trompeta. ¿Se recuerdan que ahí venimos en el estudio? Esta es la pausa que se está viviendo. La pausa de los sellos, ¿cuál fue? Entre el 6º y 7º sello, ¿se recuerdan? Los 144,000 sellados y los millones que alababan a Dios en su trono. Ahora la pausa de las trompetas, ¿cuál es? La tribulación. Y ese es el periodo que vamos a estar investigando y analizando en estos mensajes posteriores. Ahora bien, ese templo entonces, como lo amparamos en Daniel, lo amparamos en Apocalipsis, ese templo está en un periodo específico de la historia de la humanidad, en un periodo de 42 meses, la mitad de la semana. Entonces, me da para pensar que es un templo físico. Ese templo es físico. Algunos ortodoxos judíos están queriendo reconstruir ahora mismo el templo en Jerusalén. Tienen planos, están preparando a los ortodoxos para que aprendan a hacer sacrificios, pero tienen un problema, una grave dificultad. Yo podría imaginar a los judíos ortodoxos reunidos ahora mismo tratando de ver cómo se construye el templo, pero la dificultad es la siguiente. La cúpula de la roca se encuentra justamente en el lugar donde los ortodoxos judíos creen que Abraham sacrificó a su hijo Isaac. La cúpula de la roca se encuentra hoy donde estuvo el primer templo de Jerusalén y donde estuvo el segundo templo de Jerusalén. Entonces el problema que tienen es, vamos a reconstruir el templo, vamos a construir un tercer templo, dicen los ortodoxos. Pero ¿cómo? Si ahí está la cúpula de la roca. La cúpula de la roca es el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana. Ellos creen que desde ahí Mahoma fue llevado al cielo. Y entonces es un lugar extremadamente sagrado para la religión musulmana. Una corriente de judíos ortodoxos dice, no, esperen un momento. Vean, ¿dónde está el muro de los lamentos? Está ahí, perfecto. El muro de los lamentos es donde la mayoría de judíos van a orar y ponen su mano sobre el muro. Pero la cúpula de la roca no está ahí. La cúpula de la roca está 50 o 60 metros adelante del muro de los lamentos. Entonces dice, la cúpula de la roca es la que está en el atrio, en el patio de afuera de lo que era el templo de Salomón. Otra corriente ortodoxa dice, no, la cúpula es la que ocupa el templo que tenía Salomón y el muro de los lamentos es la pared de afuera, porque afuera estaba realmente el altar del sacrificio. Así que el muro de los lamentos, dice, es el patio. Entonces no se ponen de acuerdo. Por 60 metros no se ponen de acuerdo. ¿Dónde será que reconstruirán el templo? Bueno, hoy es impensable ponerse a reflexionar sobre una construcción de un templo ahí. Tendría que entrar en guerra Israel con los palestinos. Tendría que haber una guerra para botar ese templo donde hoy está el domo de la roca y levantar ahí el tercer templo judío. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr? Se puede lograr con alguien que sea un gran tipo carismático en la política y que diga, chicos, tranquilos, no se preocupen, yo he venido para salvar al mundo, yo soy el Mesías prometido. Que los judíos digan, wow, ese es el Mesías que estábamos esperando. Porque los judíos creen que Jesucristo no es el Mesías. Ellos esperan al Mesías. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Se recuerdan que hay ángeles que están encadenados en el río Éufrates? Ya lo estudiamos. Y cuando sean soltados esos ángeles, el mundo estará gobernado por las potestades de las tinieblas. Cuando alguien de esa región del Éufrates salga como libertador, un tipo carismático, los judíos van a decir, wow, qué increíble tipo, ese es el Mesías. Y él sí va a poder llegar a un acuerdo con lo que hoy pertenece a los musulmanes.
Y va a poder decir, hagamos un pacto, adoremos todos ahí, hagamos un nuevo templo, quepamos todos, metámonos todos adentro. Y se enfoca el mundo a una sola religión. Y como Él va a tener el poder mundial y los judíos van a creer que es su Mesías, va a decir, ¿saben qué? Ya tenemos una religión. Tenemos aquí al gran líder religioso, la otra bestia, el falso profeta. Hagamos una sola moneda. Cambiamos la ley. Pasen todos sus terrenos a nombre del único poder mundial. Yo les voy a dar de comer, yo les voy a mandar sus bolsas de comida. No van a sufrir, paz y seguridad. Y entonces el falso profeta, la otra bestia, se va a parar y va a obligar a la gente y va a decir, ¿saben qué? Márquense, póngase el 666. Y así, esta es la marca que les va a dar acceso al arroz, al maíz, al pan y a todo. Cuando eso suceda, el anticristo va a querer adoración. Y dice la Biblia que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Segunda carta a Tesalonicenses, vamos ahí. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Atentos a esta cita. Es la última, pero véanla qué maravilla de cita. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren la clave, versículos 3 y 4, qué maravilla. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Para los que están realmente convencidos en su doctrina que hay un rapto pretribulacional, vean el versículo 3. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos desde el 1 mejor. Vean esto. No les quiero cambiar de opinión. No, yo no sé cuándo viene Cristo. Paul Washer dice, cuando Cristo venga nos vamos a dar cuenta todos los teólogos que nadie tenía razón en cuanto al momento de la segunda venida, porque la Biblia no lo aclara, y no lo aclara con toda lógica. Jesucristo en su humanidad dijo, ni siquiera yo sé cuándo es, solo mi Padre lo sabe. Así que no podemos especular cuándo es la segunda venida de Cristo, pero la Biblia nos da luz para saber momentos. Vean esto. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿de qué habla? Fíjense bien, mírenme acá, habla de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. O sea, habla de levantamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Dice, os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora miren el 3. El 3 es bien claro. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo. No vendrá sin que antes llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. O sea, si el anticristo se manifiesta en la semana 70 de Daniel, en la tribulación, dice Pablo, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. O sea, Pablo está diciendo claro que antes de la tribulación no hay un arrebatamiento, está diciendo Pablo, porque dice no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo será la venida de Cristo? No lo sé. Tú no lo sabes. Cristo en su humanidad dijo, yo no lo sé, solo mi Padre.
Pero cuando yo saco mi mente de las escuelas teológicas de pensamiento y empiezo a ver la Escritura, digo, ¿realmente cuándo es? No lo sé. Y con el templo de Apocalipsis 11, cuando voy a la luz de la Escritura, digo, muy probablemente es un templo físico, más que un simbolismo, más que el templo espiritual que somos la iglesia. Muy probablemente es un templo físico. En síntesis, debemos estar atentos a todo lo que suceda en el mundo, porque si una cosa es cierta es esta: desde el primer siglo, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, los padres de la iglesia, todos creían que Cristo podía venir inminentemente, en cualquier momento. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Tenemos que vivir de la siguiente manera. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Mide el templo y a los que adoran en él. Tenemos que vivir de tal manera que cuando Dios mida nuestra vida, nos halle aprobados y nos diga: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.